Hay generaciones de españoles que han vivido absolutamente a oscuras de lo que sucedía en Bruselas desde hace décadas. Y ahora, pues las redes sociales, el romper el monopolio de los grandes medios de comunicación nos permite contarlo. Bruselas ha acelerado su proceso de destrucción de las naciones. Empezamos a ser una mayoría de españoles los que somos conscientes de que se toman decisiones en Bruselas que nos perjudican. Las élites han traicionado a Europa y hay una parte del pueblo europeo, de los pueblos europeos, que han dicho basta ya. Necesitamos un gobierno de la nación fuerte que vaya a Bruselas a exigir el respeto a nuestra autonomía, nuestra soberanía, nuestra libertad. Europa vive un momento crucial, azotada por una guerra que solo desde Estados Unidos se trata de parar, consumida por una crisis económica que persiste desde la pandemia y en manos de una burocracia globalista que roba a las naciones no solamente la identidad, sino también sus potencialidades. El bipartidismo se da la mano en Bruselas contra los intereses de los ciudadanos e impone una agenda que no responde a los intereses reales de las naciones. El ecologismo como ideología, el feminismo en lo social, el neomarxismo en lo cultural y, por supuesto, el ateísmo como dogma de obligado cumplimiento. Frente a ello, solamente el grupo Patriotas por Europa defiende a los sectores productivos de las imposiciones ideológicas progres e intenta revertir el apoyo de Bruselas a las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista con Maduro y Petro a la cabeza. Para hablar de todo ello, para responder a las preguntas que seguro se hacen miles de ciudadanos, tenemos hoy, en Clave Nacional, y es un auténtico lujo para nosotros, a don Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. ¿Qué tal, don Jorge? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Encantados de tenerle en Clave Nacional. Relativamente poco tiempo, una mayoría de ciudadanos europeos ha pasado de mirar a la Unión Europea como un espacio común de seguridad y prosperidad a verlo, al menos parcialmente, como el origen de muchos, por no decir de la mayoría de nuestros problemas colectivos. ¿Qué ha pasado, don Jorge? Pues que hemos llegado y hemos contado lo que está sucediendo. Yo creo que hay generaciones de españoles que han vivido absolutamente a oscuras de lo que sucedía en Bruselas desde hace décadas. Y ahora, pues las redes sociales, el romper el monopolio de los grandes medios de comunicación nos permite contarlo a los diputados de Vox, a los diputados de Fratelli, a los diputados de Rassemblement, de todos nuestros socios en Patriotas, y estamos contando la realidad. Eso por un lado. Y segundo lugar, el otro motivo es que Bruselas ha acelerado su proceso de destrucción de las naciones y por tanto empieza a afectar muy vivamente a la vida normal de muchos españoles, y por tanto empezamos a ser una mayoría de españoles los que somos conscientes de que se toman decisiones en Bruselas que nos perjudican. Claro, porque aquella Europa de Monnet, de Adenauer, de Schuman y de Gasperi, los padres fundadores que se dice, creía en las naciones. Esta Comisión Europea de von der Leyen reduce las naciones a meras comparsas del globalismo. ¿Cómo afecta a los ciudadanos esta pérdida de soberanía? Usted, además, que es autor de un libro que se llama precisamente así, ¿no? Pues afecta en el día a día permanentemente, desde que Ursula von der Leyen se va a Estados Unidos, se sienta con Trump, se cree que es más lista que Trump, pero claro, Trump es más listo que ella y más duro negociador, y le saca un acuerdo comercial que perjudica a todos nuestros agricultores y ganaderos, un acuerdo comercial con Estados Unidos, hasta que durante 20 años a oscuras han negociado ese famoso acuerdo de Mercosur, que también perjudica a nuestro sector primario, o la calidad de las aguas. Ahora están con una reforma de la directiva sobre calidad de las aguas, que lo que va a hacer es perjudicar también a nuestros procesos productivos, influye absolutamente en todo, en el precio de la energía, el que se tomen medidas desde Bruselas que han perjudicado y han incrementado el precio de nuestra electricidad, de nuestro gas. Es una situación muy grave, y efectivamente son esas élites. Decías de los padres fundadores. Claro, pues que queda muy poco de aquella Unión Europea, de aquella inicial Comunidad Económica Europea. Diríamos que queda muy poco de aquella Europa también.
Pero es indiscutible que España, cuando entra en el año 1985 en la Comunidad Económica Europea, y hay una parte de españoles que ya decía, no, nos gusta la Europa de los mercaderes, yo tenía 10 años, pero recuerdo pegatinas y recuerdo cosas, ¿no? La Europa de los mercaderes y tal. Aquello era una intuición, pero en principio nos incorporábamos a algo que era un proyecto de éxito. Era un espacio de eso, de libertad, de seguridad y de justicia. Y ahora vemos que aquí quienes realmente se mueven con absoluta libertad por el territorio europeo son los inmigrantes ilegales, que entran por Canarias y en 48 horas pueden estar en Berlín, o que Puigdemont puede estar refugiado en Bélgica con todo el apoyo de un Estado supuestamente socio nuestro, y sin embargo nosotros hemos tenido durante muchos meses pues, problemas para movernos por el espacio europeo, recordar el pasaporte COVID, y si no tenías aquel pasaporte no podías moverte, ¿no? Entonces han traicionado a Europa. El problema es que las élites han traicionado a Europa. Y hay una parte del pueblo europeo, de los pueblos europeos, en este caso pues los que estamos en Vox o los que están en Rassemblement, los que están con Fidesz en Hungría, que han dicho basta ya de esa traición europea, y es el gran combate entre las élites y el pueblo. A veces la sensación es que esa pérdida de soberanía de las naciones es un poco irreversible, es decir, cuesta ahora mismo imaginar que las naciones puedan recuperar en algún momento la soberanía que llegaron a tener y al mismo tiempo ser parte de un espacio común. ¿Usted cree que es irreversible o podemos ver una Europa realmente distinta? No, yo creo que irreversible no lo es, porque prácticamente no hay nada irreversible. Muchos dicen incluso la muerte. Bueno, para los que somos católicos ni siquiera la muerte tendrá, el momento cuando llegue la resurrección de la carne, pues será reversible, ¿no? Pero será muy difícil, evidentemente. Cada vez que un Estado miembro hace dejación de sus competencias, de sus poderes soberanos, permitiendo que los pueda ejercer Bruselas, pues se producen perjuicios para la soberanía. Y cuando hablamos de soberanía es muy importante que cuando hablamos de soberanía la gente entienda que no es una palabra que manejemos los políticos, esto es la libertad. Es la libertad de los españoles que vivimos en nuestra nación con unos límites muy definidos y decimos, nosotros queremos vivir así, esta es nuestra forma de vida. Y de repente venga alguien desde Bruselas que dice que debemos cambiar nuestra forma de vida. Por lo tanto, ha restringido nuestra libertad. Entonces hay cosas que parecen irreversibles, sin duda, la política agrícola común, la política pesquera común, pero todo es reversible. La única cuestión es que necesitamos un gobierno de la nación fuerte que vaya a Bruselas a exigir respeto a nuestra autonomía, a nuestra soberanía, a nuestra libertad. Y por eso Patriotas por Europa, ¿no? Por eso Vox está ahí metido con Patriotas por Europa, porque estamos todos los que pensamos así. Luego, si llega un momento en que todos los partidos de Patriotas por Europa ganamos nuestras respectivas elecciones, tendremos un gobierno del Consejo de la Unión Europea donde diremos, oye, mira, hasta aquí llegas tú, hasta aquí llegas tú, hasta aquí, y el resto libertad. Y ese es el modelo de Europa, porque ese es el que funciona. Ese es el que funciona, el que funcionó. Europa, y es una de las grandes heridas sin duda que tenemos, ha sido escenario y campo de batalla de 2 guerras mundiales, y lo tremendo es que hoy, 80 años después, sigue, por desgracia, con una guerra en suelo europeo. ¿Cómo explicar a nuestros espectadores que las autoridades comunitarias no hayan podido parar esta guerra y que tenga que ser de nuevo Estados Unidos, con Trump a la cabeza, el que lo consiga o lo intente conseguir? Pues mira, yo lo explicaría casi en términos... Eso se llama sentimiento de culpa. Las autoridades comunitarias, Bruselas, Úrsula, las élites, saben que ellos son responsables de esta guerra. Saben que ellos son los que permitieron que Rusia tuviese una superioridad estratégica respecto de la Unión Europea. Esa Alemania comprando gas barato a todo trapo a Rusia, gas muy barato con Schroeder, las conexiones entre el Partido Socialista Alemán y Gazprom, luego sigue Merkel con la misma estrategia, y esto es a lo que ha jugado, esto es lo que ha jugado Alemania durante décadas, a tener un gran socio comercial que era Rusia y que le permitía a Alemania extenderse sobre países como Hungría, como Chequia, como Eslovaquia, etcétera. Y eso lo saben. Claro, al haber colocado en esa posición de superioridad estratégica a Rusia, en el momento dado Putin dice, oye, ya se me han hinchado las narices, por sus motivos, que podremos estar de acuerdo o no, pero dice, oye, esto no puede ser, bueno, yo me lanzo. Igual que hice sobre Crimea en el 2014, pues ahora sobre el Donbass y Donetsk. Y claro, la Unión Europea saben que ellos han sido los responsables.
Es una barbaridad que efectivamente en nuestras fronteras se esté produciendo esa guerra y la Unión Europea desde el primer momento haya rechazado la solución diplomática. Yo creo que nosotros lo dijimos claro desde el principio, hay que defender la soberanía, la integridad territorial de Ucrania, y eso en el mundo moderno puedes hacerlo de muchas maneras, dándoles dinero, para compren armas, dándoles armas directamente, mandando soldados, como alguno hay, que ha pretendido mandar soldados, aunque siempre le dices, bueno, pero irán sus hijos. No, mis hijos no, que vayan los hijos de los otros. Hombre, esto siempre, ¿no? Cuando tú quieres mandar a la gente a la guerra, pero no estás dispuesto a mandar a tus propios hijos, quiere decir que esa es una guerra difícil de explicar, ¿no? Al menos. Y luego hay una función diplomática, y eso es lo que se ha renunciado, y efectivamente pues es Trump el que está haciendo todos los esfuerzos, y no es fácil. El propio Trump ha reconocido, viene a decir, ¿no?, en las últimas declaraciones, oye, yo lo de Gaza más o menos lo tengo encauzado, lo de Armenia, lo de esas 8 o 9 guerras que dice que él ha parado, pero esta es muy complicada, claro, es muy complicada porque está la Unión Europea por en medio, porque Rusia es un monstruo, aunque parece que es un monstruo pequeñito, pero es un monstruo político y geoestratégico, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo. La Comunidad Económica Europea nace con 2 objetivos, paz y prosperidad. Y prosperidad no tenemos, estamos económicamente hundidos, y la paz pues muy en riesgo. Claro, y reconociendo sin ninguna duda el esfuerzo de Trump y sus excelentes intenciones, no deja de ser a la vez un cierto paternalismo el que sigue ejerciendo Estados Unidos sobre Europa, que en realidad no debería existir. Es decir, si Europa no tuviese estas élites que son como son, tendría que tener mucha más capacidad para poder hacer un esfuerzo diplomático grande, ¿no? Sin duda. Sin duda, Trump no tiene ninguna obligación moral ni política de hacerlo, incluso en realidad sus intereses geoestratégicos allí, una vez firmado el acuerdo con Zelensky para las tierras raras y para determinado, pues Estados Unidos ya tiene su problema resuelto. Podríamos decir casi que solo el deseo que parece de Trump de tener el premio Nobel de la Paz y de pasar a la historia como un hombre que ha generado paz, lo que lo está motivando. Quien está sufriendo son nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestra industria. Una nación como Hungría, por ejemplo, que como explica muy bien Orbán, si es que no tiene puertos, ¿por dónde le va a llegar el gas? ¿Por dónde va a llegar el petróleo? Solo le puede llegar por el tubo que le pusieron los alemanes y le dijeron, oye, aquí tienes gas y petróleo muy baratito que te viene de Rusia, y tú vas a ser pues un país de nuestro Lebensraum, de nuestro espacio vital, a esa vieja Alemania. Y ya está, y vamos a tener la industria en Hungría, vamos a tener la industria en Chequia o en Eslovaquia, y son países que necesitan de eso, y están sufriendo, tienen la mayor inflación de Europa, porque es normal, porque ahora les han cortado el grifo. Y yo creo que tenemos un deber moral de resolver esto, y que Putin sea un dictador o un tirano, bien, es un hecho, bien, pues hagamos lo posible porque ese señor sea derrocado, pero no tienen por qué pagar las consecuencias nuestros agricultores o nuestros trabajadores. La delegación de Vox en el Parlamento Europeo, que usted encabeza, ha pasado de estar dentro del grupo de ECR al de Patriot, que es ahora mismo, si no me equivoco, el tercer grupo más fuerte de la Unión Europea. ¿Qué ha supuesto este cambio para Vox? Pues yo creo que ha sido un gran cambio, como cuando una familia hace una mudanza, ¿no? Pues bueno, tiras cosas que ya no te sirven, incorporas nuevas experiencias, y estamos con un grupo muy pujante, estamos con los que ganan elecciones. Hace un mes pues Babiš ganó en Chequia, estamos con políticos de mucha tradición, de mucho liderazgo, como Wilders, como Le Pen, por supuesto Orbán, Salvini en Italia, y además seguimos siendo aquello que ya fuimos en el ECR, y es el eje de conexión entre el grupo Patriotas con el grupo de conservadores, tanto por la relación personal directa que tiene Santiago Abascal con Giorgia Meloni, como la que, gracias a Dios, seguimos manteniendo los diputados de Vox con los diputados de Fratelli de Italia. Pero sobre todo eso, Patriotas ahora mismo es el grupo con más ímpetu político, el que presenta más iniciativas, el que aparece como más unido. Es el que presentó la moción de censura contra Ursula von der Leyen como grupo, y todos votamos lo mismo, con un discurso muy claro.
Sabemos que somos delegaciones muy distintas, de países diferentes, con tradiciones políticas también diferentes, pero hay tres cosas que nos unen y en eso somos fuertes e implacables. La lucha contra el Pacto Verde Europeo, que es la lucha en favor de nuestra industria, de nuestro trabajo y de nuestro campo, la lucha contra la inmigración masiva y descontrolada, legal, ilegal, es decir, hay que poner orden en las fronteras de Europa, hay que iniciar los procesos de deportaciones masivas, en eso estamos todos de acuerdo en Patriotas por Europa, y luego combatir a Úrsula, combatir esa burocracia, combatir a quienes han dado 17.000 millones a ONGs para que destrocen nuestras naciones, o a esa Úrsula que sigue sin enseñarnos los mensajes que se envió con el consejero delegado de Pfizer, y por qué hemos pagado tantos miles de millones por esas vacunas del COVID, que además no se han administrado porque los europeos han dicho que ya no quieren evidentemente administrarse esas vacunas. En fin, combatir la corrupta burocracia de Bruselas. Yo, parafraseando a Trump, digo que aquello es una ciénaga de corrupción, como lo es Washington, pues también es Bruselas, ¿no? Es el poder absoluto y hay que echarles. En el último evento de Patriot, celebrado en Vista Alegre en septiembre, se vio muy bien, ¿no?, esa unidad del grupo, pero a la vez la magnífica conexión ideológica y personal con, por ejemplo, Giorgia Meloni, ¿no? Eso yo creo que es, sin duda, muy productivo para los europeos. Es productivo para los europeos y es la base de la Europa después de la Agenda 2030. Yo últimamente ya estoy pensando en eso. La Europa del futuro. Empezar a pensar en eso. Nos han colocado una Europa de las agendas, primero los objetivos de desarrollo del milenio, luego los del desarrollo sostenible, la famosa Agenda 2030, pero los políticos como en Vox, como en Patriotas por Europa, que estamos pensando en el medio y en el largo plazo, que no estamos pensando en las elecciones concretas de los sillones que me reparto, que es en donde están PP y PSOE, los que estamos pensando y queremos pensar en el futuro de Europa y de nuestras naciones, tenemos que pensar ya en la Europa después de la Agenda 2030, es decir, la Europa de 3 o 4 años, y esa es una Europa liderada por patriotas. Y donde está Giorgia Meloni, por supuesto, y por supuesto es ese camino, esa colaboración, esa cooperación que gira en torno al grupo de Patriotas por Europa, pero que se extiende también a los conservadores, donde está Georgia, o incluso diría a los soberanistas también, por supuesto, donde está Alternativa por Alemania, que no son los dos grandes, Fratelli y Alternativa por Alemania, los dos grandes partidos que no están en Patriotas, pero bueno, que Dios dirá, pero que en cualquier caso colaboramos, cooperamos, nos mantenemos muy informados y eso es lo más importante. Hablando de PP y PSOE, el nefasto bipartidismo tiene sin duda su epicentro en Bruselas, donde, lo hemos dicho ya muchas veces, estos partidos coinciden en 9 de cada 10 votaciones. Girauta, recuerdo muy bien que decía en este programa con gran sentido del humor que coinciden más que un matrimonio, porque es difícil que un hombre y una mujer casados coincidan tanto. Me quitó la idea, Girauta. Bueno, está muy bien que la cite. Es compartida, que no era ¿no? mala. Sí. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Con estupefacción, sorpresa? ¿Se termina uno acostumbrando? Pues te diría que el primer año de estar allí, en 2019-2020, que encima nos coincidió con la pandemia, sorpresa, todo allí en Bruselas es nuevo, aquello es gigantesco, es inabarcable, primero con sorpresa y luego entendiendo que es lo que son, es que son un gran partido. En el fondo hemos dicho bipartidismo, nefasto, corrupto, la gran coalición, pero en realidad es que son un partido. Es casi un partido único, y se han comportado casi como un partido único, manteniendo muy poquitas diferencias, las diferencias mínimas que les permiten irse a una campaña electoral y hacer ver que son cosas distintas. Pero en realidad, en lo sustancial, en todo lo europeo, han estado absolutamente unidos. Esta semana Vox ha lanzado esa campaña en contra de la zona de bajas emisiones o en contra de las tasas de residuos. Pues tanto las zonas de bajas emisiones como las tasas de residuos tienen su origen en directivas aprobadas por Partido Popular y Partido Socialista. El Partido Popular dice, no, pero es que exactamente Bruselas no dice eso. No, sí, posiblemente la directiva no dice exactamente, pero tú has sentado las bases, tú has creado el marco mental que decimos para que luego aquí se hagan esas normas tan duras y que restringen tanto la libertad. Nosotros vivimos en Bruselas la estafa antes que ningún otro.
Y esa estafa de verles en el pleno haciendo como que se enfadan, y no insultándose, pero bueno, elevando el tono, y luego dices, pero si votáis 9 de cada 10 veces lo mismo, y por supuesto en todo lo sustancial votáis lo mismo, te desespera un poco, ¿no? Pero bueno, hay que mantener la calma y saber que lo importante es lo que tú tienes que hacer y lo que tú propones más que lo que hacen los demás. Y sin embargo, siendo esto tan evidente y habiendo pruebas de que esto es así, qué complicado es hacer que haya una mayoría social, al menos de momento, que se crea esta realidad, porque sigue habiendo como una resistencia, especialmente entre sus votantes, a aceptar esto que es demostrable, ¿no? Por muchos motivos. Yo diría 3, si te parece. 1, los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación ensobrados, los que reciben fundamentalmente sus cuentas de resultados son las subvenciones desde Génova, desde Ferraz, desde los gobiernos regionales o del gobierno nacional. Estos son los que ocultan estos hechos y magnifican esos discursos en los que parece que están enfadados. Entonces, claro, crean la apariencia de que realmente hay una alternativa o que hay una pelea, y no es verdad. Eso es lo primero. Lo segundo, con toda es que llevamos décadas, como te decía al principio, de generaciones completas que piensan que Bruselas es lo bueno y que lo malo es lo que surge en Madrid o en Sevilla o tal. Y no es verdad. Y el tercer elemento, que es lo que está cambiando, que son las redes sociales, claro. Las redes sociales son el lugar donde hay un ámbito de libertad y eso fundamentalmente ha sido solo para jóvenes, pero ahora se va ampliando. Creo que las redes sociales ya, porque los que eran jóvenes hace 10 años, tenían 20 años, ahora ya tienen 30 y siguen utilizando las redes sociales. Es decir, las redes sociales son el futuro y los medios de comunicación tradicionales pues vienen hacia abajo. Va a llegar un momento en que tu podcast, este podcast tuyo, lo va a ver y a lo mejor ya, no lo sé, no tengo ni idea de los datos en concreto, pero lo va a ver más gente que el que lee la editorial del ABC. O el editorial del Mundo, y esta es la realidad. Y cuando nosotros éramos muy jovencitos, pues lo más importante era a ver qué ha dicho Umbral, ¿no?, en la contraportada del Mundo, o qué ha dicho el editorial, y ahora ya a nadie le importa eso. Efectivamente. Lo cual es bueno, evidentemente, ¿no?, que haya esos nuevos medios, esas nuevas voces que puedan ir cambiando esa realidad. No sé si coincide con algo que nos dijo Abascal en Bipartidismo en una entrevista reciente, donde de alguna forma pedía a los jóvenes que fuesen portavoces de las nuevas ideas en casa y que convencieran a sus mayores que todavía no aceptan esa realidad, incluso teniendo pruebas delante. ¿Comparte ese criterio? Comparto. Yo creo que son efectivamente nuestros portavoces, nuestros embajadores, porque nosotros, cuando digo nosotros, digo Vox, y desde el punto de vista europeo, todos los partidos como Vox, nos caracterizamos por una idea fuerza, que es queremos cambiarlo todo. Claro, el queremos cambiarlo todo le gusta fácilmente, le gusta a un joven que se ve, pues eso, vivienda, empleo estable, seguridad en las calles, el encontrar una chica o un chico que me quiera toda la vida, con el que pueda fundar una familia como la que tuvieron mis abuelos. Eso todo el mundo lo tiene, es instintivo, lo quiere. Pero claro, al que tiene 55, 60 años y tiene ya la vida asegurada, el queremos cambiarlo todo le produce una cierta... Y dice, bueno, ¿lo vais a cambiar hacia dónde? Y yo creo que ahí la intervención de los jóvenes es muy importante. La intervención de explicárselo a sus padres o de explicarle a los abuelos, mira, abuelo, es que lo que queremos cambiar es esto, esto y esto, porque somos la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres. Sin conflicto generacional. Hay una parte de la clase política que quiere provocar un conflicto entre los mayores y los jóvenes. Y nosotros no podemos motivar ese conflicto, porque somos todos españoles. Y ellos, los jóvenes, son los que tienen esa capacidad de dirigirse a sus padres o dirigirse a sus abuelos con ese matiz del idioma de una familia, de la tradición de una familia. Yo creo que sí, coincido. Es una labor fundamental
de los jóvenes, aparte de liarla en las universidades o en los colegios, que también tienen que hacerlo, por supuesto, y acudir a la calle a las manifestaciones y a las llamadas públicas. Están en la edad, además. Hay que hacerlo, sí. Le voy a pedir opinión sobre el tema de Hungría, una nación, nos lo contaba además aquí muy bien Rodrigo Ballester no hace mucho, perseguida con saña por von der Leyen por resistirse a implementar esas leyes comunitarias en defensa de su soberanía. ¿Haría Abascal lo que ha hecho Orbán en defensa de sus compatriotas? Sin duda, no tengo ninguna duda, que Santiago Abascal, si tuviese la presidencia y con una mayoría suficiente, que decimos, una mayoría absoluta, se enfrentaría cada vez que hubiera una exigencia de Bruselas que atentase contra el empleo, contra la seguridad, contra la libertad de los españoles. Y esto es lo que ha hecho Orbán. Orbán ha dicho, mira, yo no voy a aplicar tu pacto de asilo e inmigración porque eso supone que me obligas a tener las fronteras abiertas, como las tenemos en Canarias, en Ceuta, en Melilla, en Almería, y él está resistiendo. A Hungría, supongo que lo contó Rodrigo, se le impone una sanción todos los días. Los húngaros se despiertan por la mañana y o se despierta Orbán y antes de hacer nada tiene que pagarle 1 millón de euros a Ursula von der Leyen. Pero está bien pagado. Yo les oigo decir, oye, 365 millones, si eso es lo que vale nuestra libertad y nuestra soberanía, estamos dispuestos a pagarlo. Yo creo que nosotros, y el que vota a Vox, además, el que vota a Vox, espera de nosotros eso, que nadie le ponga precio a nuestra soberanía y a nuestra libertad, y si pretenden ponerlo, pues nosotros lo pagaremos. Claro, Hungría es una nación con una historia acostumbrada al sufrimiento. Y realmente uno se da cuenta de hasta qué punto enfrentarse a las élites bruselienses es muy duro. Es realmente un ejercicio de valentía y de audacia. Es muy duro, sí, sin duda. Es muy duro porque Orbán y ya no solo Orbán, los ministros húngaros, los directores generales, cuando van a Bruselas, sienten el vacío, sienten ese cordón sanitario. Eso que le han llamado el cordón sanitario, el vacío... que lo sienten muchos españoles de a pie, a lo mejor en su empresa, porque cuando los compañeros de trabajo se enteran que eres afiliado de Vox, pues a lo mejor te hacen un poco el vacío, o en tu familia, o en la universidad. Bueno, pues cuando tú eres ministro, representas a Hungría, llegas allá y también sientes ese vacío, ese desprecio, ¿no? Es duro, por supuesto. Yo creo que es duro que cualquier iniciativa que tú planteas sea rechazada inmediatamente, que los medios de comunicación te culpen de cualquier problema que sucede. A Orbán prácticamente cada vez que el Consejo no llega a un acuerdo, dicen la culpa es de Orbán. Y claro, muchas veces hablas con los húngaros y dicen, no, pero si ha sido Alemania el que ha dicho que esto no tragaban por ese tema, ¿no? Pero bueno, eres como el muñeco de goma al que todo el mundo golpea. Y para nosotros, pues son un ejemplo, efectivamente. Hungría es una nación que en muchas cosas tiene semejanzas con España. También se construyó en la lucha contra el Islam, la liberación, la defensa de Occidente, esa defensa del sitio de Budapest. Es decir, que ellos han sufrido muchas... Y lo único que nosotros no sufrimos, y ellos sí, y marca mucho su visión del mundo, son esos 40 años de sovietismo, de Rusia soviética. Ahora justo acabamos de celebrar ese aniversario, ¿no?, de la fallida revolución de 1956 en Hungría, y ellos eso lo llevan muy a gala. Por eso es tremendamente injusto cuando les acusan de prorrusos, ¿no? Que tiene narices. Vamos a dedicar la parte final de esta entrevista, si le parece, don Jorge, a mirar al otro lado del Atlántico, porque Patriots está desarrollando una durísima batalla para impedir que Europa dé oxígeno, siga dando oxígeno a esa mafia del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, iniciativas lideradas por su grupo contra las narcodictaduras de Cuba, Venezuela y Colombia principalmente. ¿Qué consecuencias puede haber al respecto? ¿Es optimista? Yo creo que soy optimista. El principal elemento que nos hace cambiar, no hay que dudarlo, es la victoria de Trump, la aparición de Rubio como secretario de Estado, un hombre que conoce la realidad de Hispanoamérica y la situación en general. Y de Patriotas por Europa, pues debo destacar sobre todo el trabajo que hace Hermann Tertsch, compañero mío, el número 2 de la lista, mi buen amigo,
político, y también Jorge Martín Frías, director de Disenso y eurodiputado, que son los que están liderando a través de Foro Madrid y de ese grupo de acción política Patriotas con Hispanoamérica, de la misma manera que lo hizo Germán en la pasada legislatura con el ECR, ¿no? Las cumbres de la iberosfera, la presencia de patriotas, yo creo que es muy importante, porque nosotros como españoles nos parece que todo el mundo entiende la relación entre España y Perú, España y Ecuador, España y Argentina, pero un señor de Finlandia pues no tiene esa formación política, igual que nosotros no entendemos determinadas reacciones de Finlandia frente a Rusia, y tienes que escucharlas y dices, pues lo entiendo, o sea, si te han conquistado cada 40 años, te meten los tanques, pues lo normal es que odies a los rusos, ¿no? Pues lo mismo. Entonces yo creo que ese trabajo que hacemos nosotros de explicárselo, y muy especialmente, repito, Germán y Jorge, y en la medida de lo posible yo como jefe de la delegación, por supuesto, apoyo todo eso, es muy importante porque ellos van a gobernar, es decir, los checos van a gobernar. Hungría tiene ahora embajada con Paraguay, y con toda seguridad esas relaciones las tiene porque Vox ha estado ahí, porque Vox es el que va conectando pues a Milei con los grandes líderes europeos o ahora los líderes de Paraguay, en fin, que tenemos muchísimo por hacer, y yo soy muy optimista. Yo soy muy optimista en ese punto. Hemos pasado años muy malos donde el Foro de Sao Paulo, el Cartel de Puebla llevaban la iniciativa, y yo creo que ahora llevamos nosotros la iniciativa. De todas maneras, produce una enorme indignación comprobar cómo la Europa de von der Leyen sigue apoyando, incluso hasta con dinero público, dinero de todos los europeos, regímenes que se ha constatado que son narcodictaduras, es decir, que se sigue apoyando al tirano Ortega y a toda esta gente absolutamente impresentable, y que solamente el grupo de patriotas esté llevando esa iniciativa. No sé si exclusivamente, pero prácticamente, prácticamente en exclusiva, y además por esa responsabilidad que tiene España y por tanto tiene Vox de hacer ese esfuerzo. Por supuesto que se sigue dando dinero a Cuba, se sigue dando dinero a Nicaragua, y se sigue dando dinero en Bolivia, en Venezuela, y se sigue dando dinero, y sobre todo se sigue dando cobertura política, que es lo peor. Es esa estafa, es decir, le damos no sé qué premio a María Corina Machado, pero por otra parte recibimos a Delcy Rodríguez en la gran cumbre Unión Europea, CELAC, ¿no? Es decir, esto es trampa, no puede estar, y en eso está Ursula von der Leyen, eso estaba Borrell como alto representante de la pasada legislatura, y ahora está Kallas, que está en la misma línea, porque la burocracia europea tiene esa visión. Para ellos Hispanoamérica es poco relevante, el elemento izquierdista progre les supera, y van a seguir colaborando hasta que nosotros realmente lleguemos al poder, que es lo que necesitamos, que los españoles nos den su apoyo, gobernemos en España y tengamos a todo nuestro servicio exterior, a nuestras embajadas, trabajando por la libertad y por la soberanía. Hemos visto cómo Donald Trump muestra a los narcos venezolanos lo que les va a pasar, lo que les está pasando, si siguen tratando de llevar droga a las costas de Norteamérica. Sorprende esa enorme diferencia entre el diletantismo europeo, cruzado de brazos e inoperante ante los grandes problemas de los ciudadanos, y en cambio esa manera expeditiva y rotunda de actuar de Trump, con la ley en la mano, por otra parte. Con la ley en la mano y con la justicia de su parte, ¿no? Sin duda sorprende muchísimo. Aquí es la imagen, ¿no? Ellos bombardean con drones las lanchas las narcolanchas, y nosotros permitimos que 2 guardias civiles sean asesinados por una narcolancha en Barbate, ¿no? Esta es la imagen. Yo creo que podríamos construir un gran ensayo político respecto de la Europa de los progres, esa Europa que no aporta nada, que es una Europa débil. Y por otra parte ese Estados Unidos de Trump, que es un Estados Unidos pujante. También, tampoco hay que ponerse muy en plan, Dios mío, ellos son mejores. No, porque hasta hace nada ganaba Biden, que estaba exactamente en la misma posición. Es un tema de creer en tu nación o no, y Trump es un patriota americano y tiene claro que no quiere drogas en las calles de Estados Unidos, igual que nosotros no queremos drogas en las calles de España. Por lo tanto, la lucha contra el narcotráfico, que es la misma lucha contra la inmigración ilegal, porque son los mismos los traficantes, es un elemento esencial. La ley, el orden, la seguridad, la tranquilidad. Los españoles pagan muchísimos impuestos para poder ir por la calle tranquilos. Es una cosa inadmisible que haya lugares de España
horarios del día donde un español o una española no pueda ir con tranquilidad por la calle, tenga miedo. Eso es inaceptable. Es inaceptable y eso pone en duda, yo diría, incluso la propia legitimidad misma del Estado. Cuando este gobierno no hace bien su trabajo, cuando tú por el Raval en Barcelona o por determinados barrios en Almería o en el Príncipe de Ceuta o en algún barrio aquí en Madrid no vas seguro por las calles a las 2 de la madrugada, quiere decir que tu gobierno está haciendo las cosas muy mal. Antes de terminar, muchos españoles, don Jorge, se preguntan: ¿ocurrirá en España lo que ya ha pasado en las naciones donde gobiernan líderes patriotas? Respóndales, y no sé si hay espacio para la ilusión, yo creo que sí. Por supuesto que hay, claro que sí, hombre, sí, sí, va a suceder siempre que concurran dos cosas. Una, que nosotros no les fallemos, y en eso estamos, intentar no fallarles. Y dos, que el que nos está escuchando dé un paso adelante. Yo creo que eso... Y ese paso adelante puede ser miles de cosas, no hace falta ser necesariamente afiliarse a Vox, pero hay muchísimas cosas que hacer. Ese joven que dice, mira, pues de este año no pasa, el día de Navidad voy a decirles los motivos por los cuales hay que votar a Vox. Que no pasa nada, que es un buen momento de familia, hay que dar muchos pasos para adelante. O en las universidades, o en los puestos de trabajo, con tu novia, pues le dices, oye, es que me quiero casar contigo. Hay que dar pasos adelante. Y Vox tiene una responsabilidad, y yo no tengo ninguna duda que lo que ha sucedido en Francia, en Italia, en Holanda, en Chequia, en Hungría, va a suceder en España. Y diría, más pronto que tarde. Más pronto que tarde, porque nosotros los españoles, si por algo nos caracterizamos, es que supuestamente llegamos tarde a los procesos, pero vamos tan rápidos y tan acelerados que luego la adelantamos a todo el mundo, porque somos así, somos españoles, y ya está, como los mejores. Y no nos van a cambiar. Y no nos van a cambiar, aunque quieren. Pues don Jorge Buxadé, eurodiputado, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar en Bipartidismo Stream en Clave Nacional. Gracias a vosotros.